Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy volvemos con diferentes reportes de ganancias como el de Uber, como el de SoFi, como el de AMD y el de Airbnb con mucha volatilidad y pendiente que el día de mañana viene la reunión de la Fed, la cual yo estaré haciendo un en vivo en el grupo del Patreon si todo sale bien, si el internet me lo permite, porque la última vez no fue tan fácil. Pero aún así, el día de hoy quiero hablar sobre las 4 compañías que reportaron ganancias el día de hoy. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido, considera suscribirte y darle like para ayudarme con el algoritmo de YouTube, el crecimiento de mi canal, pero empecemos. Primero que nada, empecemos con SoFi. SoFi el día de hoy reportó antes de que el mercado abriera y podemos ver que subió 5.33%, aunque llegó a estar por los $6.45 y el resto del día estuvo cayendo un 11%, ya que ha subido bastante gracias a ese reporte de ganancias. Llegó a subir un 20%. Reporte de ganancias más aparte de la noticia de los préstamos estudiantiles, pero eso es otra noticia para otro video. Primero que nada, vemos que SoFi tiene una capitalización de 4.5 mil millones de dólares y un precio de $5.70 en el momento. Hay que entender que SoFi tiene un porcentaje a corto de 13.63%, es decir que hay muchas personas que están apostando a la baja en esta compañía, puede ser por su valorización o por intentar de manipularla. Ahora, SoFi reportó una pérdida por acción de 0.09 centavos de dólar, superando las expectativas por un centavo de dólar, y los ingresos fueron de 424 millones de dólares, un crecimiento del 55.9% año tras año, superando las expectativas por 32.22 millones de dólares. Ahora, la gerencia ahora espera ingresos netos ajustados para el año 2022 de entre 1.517 a 1.522 millones de dólares en comparación con 1.500 millones, lo cual es el consenso, y en comparación a 1.508 a 1.513 mil millones de dólares que esperaban anteriormente. Es decir, que aumentaron sus expectativas. Es decir, que no solamente salieron estas buenas noticias, sino que también esperan que el último trimestre y que todo este año termine mejor de lo esperado. Ahora, vemos acá el crecimiento que ha estado teniendo en los miembros año tras año. Fue un crecimiento del 61% en este último trimestre, y aunque obviamente no es del 113% como tuvo en el 2021, aún me parece un crecimiento increíble. Tengo que decir que yo me abrí una cuenta en SoFi aproximadamente hace 1 o 2 meses para saber un poco más de su plataforma, ver cómo funciona y su servicio al cliente y demás. Hasta ahora me ha ido bien. Obviamente tendría que esperar a ver más adelante, en los 6 meses o algo así, pero hasta ahora me ha ido bien con ellos. Lo que utilizo esta plataforma es para ahorrar dinero, ya que me dan el 2% de intereses, lo cual obviamente no es mucho cuando tengo una inflación de por encima del 8%, pero aún así es de lo más alto en el mercado en el momento. También vemos el ingreso, cómo ha estado creciendo año tras año impresionantemente, y también lo que hablamos antes, sus expectativas para el resto del año. Para este año se espera un crecimiento del 50 al 51%, el cual antes se esperaba del 49 al 50%. Es decir, que esperan que su crecimiento sea mejor del que ya habían esperado, y aún así el que ya habían esperado, que era el 49 al 50%, está bastante bueno. Ahora sí tengo que decir que SoFi es una compañía que no es rentable, y es una de las razones por la cual la hace tan riesgosa en situaciones económicas como la de ahorita. Aunque sabemos que lo más probable es que se termine beneficiando porque los intereses están subiendo y por la noticia de los préstamos estudiantiles. Pero sí hay que tener en cuenta de que no es una compañía rentable, una compañía que no tiene casi free cash flow, y obviamente puede verse afectada. Por ahora ha dado muy buenos resultados en el último año, aunque la situación no haya sido tan buena. La acción número 2 es Uber. Uber se encuentra hoy arriba 12.04% después de haber reportado ganancias. Reportaron una pérdida por acción de 61 centavos en comparación con una pérdida por acción que se esperaba de 22 centavos, lo cual obviamente no son muy buenas expectativas, pero también reportaron una ganancia, un ingreso de 8.3 mil millones de dólares en comparación con 8.1 mil millones de dólares que esperaban los analistas. Uber reportó una pérdida neta de 1.200 millones de dólares en el tercer trimestre, de los cuales 512 millones de dólares se atribuyeron a las reevaluaciones de las inversiones del capital de Uber, según el comunicado de la compañía, y es una de las razones por la cual la pérdida fue mayor a la que se esperaba. Aún así, ellos consideran que esto fue un trimestre completamente sólido, ya que vieron un excelente crecimiento. La movilidad de Uber fue de 13.7 mil millones de dólares, por debajo de las expectativas de los analistas, y el delivery fue de 13.7 también, por debajo de las expectativas de los analistas también.
Aún así, reportan que la cantidad de consumidores activos mensuales de la plataforma aumenta a 124 millones en el tercer trimestre, un 14% más que el año anterior. Se completaron 1.950 millones de viajes en la plataforma, lo que es un crecimiento del 19%. Bastante bueno en mi opinión. Las acciones de Uber ya habían caído 36% en lo que va de año y cayeron más del 10% en octubre después de que el departamento del presidente Biden publicara una propuesta que podría allanar el camino para que los reguladores y los tribunales reclasifiquen a los trabajadores temporales como empleados, lo cual ya hemos visto esto anteriormente con Uber y con Lyft, como también lo intentaron de hacer en California, cómo podría afectarles y demás. Es un poco más de lo mismo. Aún así, las empresas han afirmado que los horarios flexibles son atractivos para los trabajadores y eso es algo que vimos gracias a la pandemia, pero algunos expertos laborales y activistas no están de acuerdo, diciendo que las empresas utilizan el modelo de contratista para reducir sus propios costos y niegan que los trabajadores de protección es importante, lo cual puede ser verdad, puede que estén disminuyendo sus costos al no tener a los que manejan a los drivers como un trabajador en vez de como un contratista, ya que eso les trae menos costo y menos beneficio para los drivers, pero aún así hay que tomar en cuenta que eso es lo que le da el beneficio a la persona de trabajar las horas que quiera, porque de ofrecer algún tipo de protección y beneficio a la persona para que trabaje para Uber como manejando los carros, si quieren ese tipo de beneficio, lo más probable es que van a tener que cumplir un cierto horario. Y la idea del Uber y el Lyft, y porque a muchas personas les gusta trabajar para ellos, es por la libertad que tienen en los horarios. Aún así, como dice el título, reportaron una orientación sólida. Ahora comencemos con los reportes de la tarde, los cuales fueron bastante grandes, AMD y Airbnb. AMD vemos que se disparó después de haber caído un poco, se encuentra arriba 2.21%. Veamos qué reportaron. Primero que nada reportaron un crecimiento del 29%, un margen bruto de 42%, el cual ha caído en comparación al año pasado. Los gastos operativos se duplicaron o más de duplicarse y la utilidad neta en este caso fue una pérdida. Y aunque eso suena horrible, obviamente, también hay que entender por qué pasó. Los resultados del tercer trimestre estuvieron por debajo de nuestras expectativas debido al debilitamiento del mercado de la PC y a las medidas sustanciales de reducción de inventario en toda cadena de suministro de las PC, lo cual ya lo sabíamos, lo habíamos escuchado de AMD, de Microsoft y de otras empresas. ¿Por qué vieron tan malos números acá arriba? Y aunque estoy intentando decir que fue malo, tengo que decir que ya sé que fue porque el margen bruto fue menor al del año pasado por una disminución de 6 puntos porcentuales año tras año, precisamente debido a la amortización de activos intangibles asociados con la adquisición de Xilinx. Al igual que la pérdida neta también se debió principalmente a la amortización de los activos intangibles asociados a la adquisición de Xilinx y el aumento de las inversiones de Research and Development. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque básicamente lo que está diciendo es que AMD pagó de más por la adquisición de Xilinx y es por eso que ahora lo ven como una pérdida en el balance o en sus estados financieros. Y es por eso que vimos tan malos números como lo mostraron ahí. Pero si lo vemos en su balance, vemos que tuvieron un ingreso de 5.000 millones de dólares para el último trimestre. El costo fue de 2.7 mil millones de dólares, el cual no aumentó tanto en comparación al año pasado, aunque su ingreso sí haya aumentado. Pero obviamente vemos que tienen 412 millones de dólares en amortizaciones de intangibles relacionados con la adquisición de Xilinx y por eso tuvieron un costo total de ventas de 3.211 millones de dólares, lo cual es un gran aumento en comparación al año pasado. Y un beneficio bruto de 2.300 en comparación con 2.000 al año pasado, el cual fue del 42% en vez del 48%, como dije anteriormente. No solo eso, sino que también aumentaron sus gastos en investigación y desarrollo. Pero aún así, aunque hayan aumentado sus gastos de investigación y desarrollo en comparación al año pasado, si no hubieran tenido estos gastos de amortizaciones y estos 590 millones de dólares también de amortizaciones, su ganancia neta hubiera sido aproximadamente lo mismo al del año pasado o incluso un poquito menos, 930 millones aproximadamente, pero aún así hubiera sido bueno, aunque hayan aumentado sus gastos de investigaciones y desarrollo, pero gracias a la adquisición de Xilinx sí vieron esta gran caída en su margen bruto y en sus ganancias netas. Ahora, para el cuarto trimestre de 2022, AMD espera que los ingresos sean de aproximadamente 5.500 millones de dólares, un aumento de aproximadamente 14% año tras año. Para todo el año 2022, espera que los ingresos sean de aproximadamente 23.500 millones de dólares, un aumento de aproximadamente 43% y se espera que el margen bruto sea 52%, lo cual en mi opinión son muy buenas noticias y pienso que es esta es la razón por la cual la acción subió un 2% después de haber reportado ganancias. Ahora, por otro lado, tenemos a Airbnb, que vemos como se había desplomado
subió un poco y ahora se está desplomando nuevamente. Veamos qué reportaron. Primero que nada, vemos que tuvieron un ingreso de 2.9 mil millones de dólares, lo cual es un crecimiento del 29% año tras año, bastante bien. Un gross booking de 15 mil millones de dólares, un crecimiento del 31% año tras año, una ganancia neta de 1.2 mil millones de dólares, un excelente crecimiento de 46% año tras año. Y no fue solo un excelente crecimiento, sino que fue el trimestre más rentable que han tenido. Si vemos acá sus trimestres, vamos a ponerlo por trimestre, podremos ver sus trimestres como han estado. Y vemos que la gran mayoría han sido pérdida, exceptuando dos trimestres en el 2021, que fue el tercer trimestre y el cuarto trimestre, y el segundo trimestre del 2022. Pero ninguno le llega a lo que tuvieron de ingresos este año, ya que la ganancia neta de este trimestre fue de 1.2 mil millones de dólares, un excelente crecimiento en comparación al trimestre del año pasado, que fue 833 millones de dólares. Ahora, continuando, vemos que reportaron un ingreso, como lo dije, una ganancia neta de 1.2 mil millones de dólares, lo cual es un crecimiento bastante grande, y el adjusted EBITDA de 1.5 mil millones de dólares. Por otro lado, vemos, si lo quieren ver en gráficas, cómo su ingreso ha crecido un 29% en el último año tras año, en comparación con 67% que creció en el 2021. Pero hay que tomar en cuenta que el tercer trimestre del 2021 se estaba comparando con el tercer trimestre del 2020, lo cual se encontraba bastante mal, y lo podemos ver incluso en sus ingresos, cómo se vio bastante afectado durante la pandemia, y aún así ya lograron superar los niveles prepandémicos. Al igual que sus ganancias netas, creció un 42% en comparación con un 37% el año pasado, el cual pienso que es bastante bueno. Y por último, para lo que va de año, lo que esperan ellos para el resto del año, esperan para el cuarto trimestre un ingreso de entre 1.8 a 1.88 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de entre 12 a 23% año tras año, y un 62 a 70% de crecimiento en comparación con el cuarto trimestre del 2019. Es decir, que aún mejor que los niveles prepandémicos, lo que es muy buena noticia. En mi opinión, se espera un buen crecimiento para el trimestre que viene, y pienso que esas fueron las razones por las cuales la acción comenzó a recuperarse un poquito. Pero ustedes saben que yo invierto en Airbnb. Entiendo por qué podría estar bajando la acción, que también anunciaron que el crecimiento de las reservas se puede moderar ligeramente, lo que quiere decir que va a bajar un poco o va a mantenerse un poco plano, lo cual puede ser que el crecimiento de la compañía no sea tan grande como el de este trimestre. Pero aún así pienso que fueron bastante buenos números. Para todas las compañías que vimos, en realidad, todas las 4, SoFi, Uber, AMD y Airbnb reportaron buenos números. Sí vemos mucha volatilidad e incertidumbre. Obviamente, el día de mañana hay que estar muy pendientes con lo que reporta la Fed, ya que eso puede afectar completamente el mercado y muchísimas o todas las compañías. Pero aún así, el día de mañana también tenemos a CVS en la mañana, a Roku en la tarde con Qualcomm, Marathon Oil, Robinhood, Etsy y demás. Pero el jueves comienza con Royal Caribbean, PayPal, Coinbase, Block, Mercado Libre, Twilio, Starbucks, Carvana y Cloudflare, y el viernes tenemos a Fubo TV y DraftKings. Una semana bastante movida, aunque no sea reportes de ganancias bastante grandes, pero sí importantes como los de la Fed el día de mañana. Ahora por acá te dejo un video de las acciones que pienso comprar en el mes de noviembre, y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.